Senadora Angélica de la Peña, qué gusto, feliz 2013 y qué bueno que podemos estar ya en contacto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adriana, te mando un saludo afectuoso y efectivamente también te deseo un feliz año. Igualmente, senadora. Pues veíamos ayer que según una encuesta de Parametría, la ciudadanía en general no tiene idea de qué se trata esta ley de víctimas. Sí. Y entonces, pues qué mejor que a través de ti para informarle a nuestro auditorio de la importancia de la misma ley y de que los ciudadanos sepamos pues de qué se trata. Pues sí, yo creo que es muy importante mencionar que, por desgracia, hemos tenido que dirimir que el marco jurídico de nuestro país tenga que dar respuestas a las exigencias de la sociedad respecto de algunos problemas o de problemas que constituyen violaciones, como es el caso de la Ley General de Víctimas, violaciones a los derechos humanos. Creo que es importante también mencionar que en esta exigencia distintas organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando, protegiendo, resguardando, exigiendo el reconocimiento de derechos de personas, de víctimas, de familiares de víctimas, han estado planteando la importancia que en el marco jurídico de nuestro país exista una ley en la materia. Es muy importante destacar que dentro de esas organizaciones, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, han sido muy insistentes en el sentido de que exista una respuesta contundente también desde el ámbito legislativo para la protección, para la reparación del daño de víctimas, de familiares de víctimas respecto a violaciones a sus derechos humanos. Ahora, senadora Angélica de la Peña, violaciones a los derechos humanos por parte de quiénes, porque esto habría que especificarlo también con claridad, ¿no crees? Sí, bueno, sí, porque puede haber alguna confusión de que se está ubicando o definiendo como a una persona víctima de cualquier hecho que no tiene nada que ver con la materia de la Ley General de Víctimas. Me parece muy importante que se aclare perfectamente bien que la ley tiene como sentido reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, especialmente cuando se tratan de violaciones que constituyen violaciones a los tratados internacionales de derechos humanos que México ha aprobado y que también están planteados en este caso muy concreto en el artículo 20 de la Constitución en su apartado C, que refiere a quiénes son víctimas u ofendidos. Al respecto, senadora Angélica de la Peña, hay varias observaciones que se hacen precisamente sobre esta ley. Por ejemplo, no solamente aquí en nuestro país, sino Amnistía Internacional ha puesto en duda también esta ley de víctimas, inclusive pedía que no se aprobara, decía que se ponía con esta ley, se ponían en riesgo importantes avances en protección a los derechos humanos, en fin, como que pudiera haber confusión al respecto. ¿Qué dices tú a lo que Amnistía Internacional había opinado al respecto? Bueno, Amnistía Internacional y también otros especialistas y algunas otras organizaciones han estado planteando que la Ley General de Víctimas, que el día de ayer se publicó en el diario oficial de la Federación, efectivamente tendría que sufrir reformas para que, como yo dije ayer en Los Pinos, sea una ley plausible. Entonces, yo creo que las preocupaciones planteadas no solamente son pertinentes, son necesarias para que la propia ley pueda tener una vigencia y una aplicabilidad correcta y entonces responda al objetivo de su diseño, de su promulgación. Yo creo que no puede haber absolutamente ninguna organización, ninguna persona que defienda los derechos humanos en el contexto del sentido, insisto, del objeto de la ley en la materia, que pueda contraponerse o pueda estar en contra de que se perfeccione la ley para que efectivamente tenga una
una aplicabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ponernos de acuerdo en cuáles deben ser esas reformas. Ese es el siguiente paso. Yo quiero destacar, Adriana, y quiero dejar muy claro ante el auditorio que era necesaria que la ley se publicara tal cual, porque había que resarcir el procedimiento de cómo fue votada de manera unánime por el Congreso de la Unión y que entró en una litis, desde mi punto de vista, innecesaria con el titular del Poder Ejecutivo que terminó, es decir, el sexenio pasado. Sí, el presidente Calderón. Ya conocemos toda esa historia y que me parece que fue un momento de una muy mala política. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer, y que ese fue un compromiso muy claro con el movimiento por parte de quien ahora es el titular del Poder Ejecutivo, en el sentido de que esa iniciativa tenía que publicarse y luego entrar a un proceso efectivamente de perfeccionamiento de la ley, y en ese momento es en el que ahora estamos. Ya, por ejemplo, te voy a comentar en este caso, alto al secuestro, que está al frente de ella la señora Isabel Miranda de Wallace, dice que no responde a las necesidades de todas las víctimas y de sus familiares, que no se cuenta con los recursos económicos para las víctimas, que se crea burocracia. Es cierto, toda ley es perfectible, pero entonces ya está publicada, ya se hizo una ceremonia muy bonita el día de ayer, pero entonces, ¿qué hacer para que realmente pues no se quede en la fotografía nada más? ¿Qué viene ahora para que sea una realidad? Ahora, si me permites, lo que viene ahora es que quienes tienen que decidir por dónde tienen que ser las reformas, nos sentemos. Eso quiere decir Congreso de la Unión, porque es una atribución de ambas cámaras. Es una ley en el contexto nacional que tiene que vigilar, garantizar que no haya preceptos inconstitucionales, por ejemplo. Tiene que tomar en consideración las observaciones de las organizaciones, y en ese aspecto me parece que hay que tomar en cuenta estas observaciones. Ese es un actor también indispensable. Tiene que estar el gobierno, tienen que estar las instancias del gobierno. Mínimo, yo observo, tiene que estar la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, o Secretaría de Gobernación y Procuraduría General de la República. Entonces, creo que es indispensable que las comisiones que vamos a dictaminar, entre ellas efectivamente la comisión que yo presido en el Senado de la República, junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuando menos, nos sentemos con estos interlocutores, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, para que trabajemos las reformas y el sentido de las reformas, de tal manera que tengamos una ley que en un proceso el más corto posible pueda sufrir este perfeccionamiento que, insisto, como lo dije ayer, haga plausible la aplicabilidad de esta ley que urge. No hay en el espectro absolutamente nadie que diga que no urge la ley. Ah, no, sin duda, en eso sí coincidimos todos. Todo el mundo coincide. Ahora, hay que reformarla. Yo no encuentro absolutamente a nadie que diga no, esa ley no hay que reformarla. Lo que yo he encontrado con distintas opiniones, pero todo mundo coincide en que efectivamente la ley tiene que reformarse. Bueno, entonces, si todos estamos de acuerdo en que la ley tiene que reformarse, entonces, ¿quiénes son los que tienen que garantizar esas reformas? Congreso de la Unión. Sí. Las dos cámaras, las comisiones que tienen que ver en la materia, tiene que estar gobierno y tiene que estar las organizaciones de la sociedad civil. Y no me queda la menor duda, que una de esas organizaciones tiene que ser la que estuvo insistiendo, que hizo todo un trabajo rescatando las voces, como ayer quedan constatadas, de todos los familiares de las víctimas que efectivamente han encontrado ante las instituciones y dependencias puertas cerradas a sus reclamos. Ahora esta ley es respuesta
a esos reclamos. Tenemos que perfeccionarla. Y esa organización... ¿A cuál te refieres específicamente? Tiene que ser la del Movimiento por la Paz. De la de Javier Entre Sicilia. Otras, pero ellos tienen que estar. Tiene que estar Javier Sicilia, Alto al Secuestro, SOS, claro, todos. Pero claro, también las autoridades, porque si no, pues cada quien por su lado, ¿de qué va a servir? No, eso no. Yo creo que esta tiene que ser una reforma. A ver, ¿cuál podría ser una expresión coloquial? Tersa, rápida, acordada, no politizada de manera inadecuada, sino al contrario, una ley que cumpla con su objetivo, que sea aplicable, que sea apegada a derecho. El primero es el derecho constitucional. Segundo, tiene que garantizar que todos sus mecanismos efectivamente van a funcionar correctamente, eficientemente. Y una preocupación más, tiene que quedar muy claro quiénes son las víctimas del delito. O sea que... ¿A quién se va a reparar el daño? Porque puede haber una gran confusión de que todo mundo entra como víctima a verse beneficiado de esta ley, y no es así. La ley tiene un objetivo muy claro. Sí, hay que poner las cosas en claro, pero sobre todo falta mucho por hacer todavía, más allá de lo que vimos el día de ayer. Sí. ¿Y cuándo van a empezar a hacerlo? Porque nos estás diciendo quiénes deben participar, y el gobierno y la Procuraduría, etcétera, ya están acordadas las fechas, los lugares, el encuentro, o apenas se va a empezar a... Apenas se va a empezar, Adriana, porque tenemos que darle formalidad a esta encomienda, y parte de la formalidad es que los acuerdos que se tomen conjuntamente, de manera consensada. Yo ahora de ninguna manera me atrevería a decir nos vamos a reunir mañana, la semana que entra, todavía no lo sabemos. La formalidad en este tipo de trabajos de encomiendas es muy importante, de tal forma que tenemos que conciliar las agendas de todo mundo para sentarnos y para que demos forma y contenido a las reformas que tiene que sufrir la ley. Insisto, todo mundo está de acuerdo que así debe ser. Pero por lo pronto, pues hay mucho que hacer todavía al respecto, más allá de la ceremonia de ayer. Sí, y esta reunión seguramente será en los próximos días. Ojalá, y nos tienes al tanto, por favor, para informar a nuestro auditorio. Con muchísimo gusto, claro que sí, estamos obligados. Gracias, senadora Angélica de la Peña, buenas tardes. Adriana, te mando un saludo afectuoso nuevamente. Yo también a ti. Que todo te salga muy bien.